¿Cómo están? Los saludamos desde la Iglesia Río de Vida. Estamos en España y es para nosotros un grande privilegio que Dios nos regala el poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios a través de los diferentes medios de comunicación. Estamos en el libro de Levítico. Vamos a seguir meditando en este libro. Vamos a encontrar muchos sacrificios y rituales y cosas que a lo mejor no entendamos al leerlo, ¿no? Pero al meditarlo, de verdad que tiene muchísima enseñanza. Así que vamos a leer Levítico, vamos al capítulo 14, desde el versículo 1 al versículo 20. Enseguida regresamos. Levítico 14, del 1 al 20. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Será presentado al sacerdote, el cual saldrá fuera del campamento y lo examinará. Si ve que está sana la llaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará traer para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Luego, el sacerdote mandará matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después, tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y tras declararlo limpio, soltará la avecilla viva en el campo. El que se purifica lavará sus vestidos, afeitará todo su pelo y se lavará con agua y quedará limpio. Después entrará en el campamento, pero permanecerá fuera de su tienda 7 días. Al 7º día se afeitará todo el pelo de su cabeza, la barba, las cejas de sus ojos, o sea, todo su pelo. Lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin tacha, 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que lo purifica presentará delante de Jehová el que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote tomará un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio, por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, pues como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa pertenece al sacerdote, es cosa muy sagrada. Después, el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite, lo echará sobre la palma de su mano izquierda, mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, y de lo que quede del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Lo que quede del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Así hará el sacerdote expansión por el delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Después degollará el holocausto, y hará subir el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y quedará limpio. Bueno, estamos de regreso y bueno, como les decía, en la porción de hoy no se escapa en que podamos leer sobre detalles raros y extraños que nos parecen, ¿no? Que forman parte de este ritual, el ritual de purificación. Era una limpieza, una purificación ceremonial de la lepra que se hacía específicamente en el Antiguo Testamento. Evidentemente, hubieron leprosos que necesitaron, que se curaron por medio de tratamientos, ¿verdad?, de la época, pero también hubieron leprosos que se sanaron de manera sobrenatural. Hoy en día, pues creo que existe igual también esta enfermedad y que se puede curar de una manera rápida con todo el avance médico que ha habido, pero ¿sabe algo que necesitamos saber y conocer? Es que en Levítico la santidad espiritual se simbolizaba por la perfección física. Y claro, la Biblia nos presenta, nos la presenta ¿para qué? Para enseñarnos una gran lección espiritual sobre el pecado y sus efectos en el ser humano.
Y este capítulo arroja un rayo de luz, un rayo de esperanza sobre la condición que tenían aquellas personas que eran contagiadas con la lepra, ¿no? Y en él se muestra, como les decía, una limpieza ceremonial que seguía a la cura, de hecho, de la enfermedad, lo cual tiene que ver, ¿no?, con la rendición del pecador. Entonces, el ritual era completamente simbólico, aunque había pues un valor terapéutico también en la limpieza, ¿no?, y purificación. Pero fíjense, aquí el enfermo, por el sacerdote mismo era declarado, este enfermo era declarado leproso por el sacerdote y también, claro, era expulsado de la comunidad, era expulsado de la sociedad. Pero cuando también eran sanados de esa misma manera, el sacerdote llamaba a aquel que había estado enfermo de lepra y reconocía que había sido sanado, que había sido restaurado, ¿no? Pero lo precioso de esto es ver cómo Dios mismo se encargó de proveer, cómo Dios mismo se encargó de presentar en aquel tiempo una solución ante esta enfermedad, ¿no?, ante esta condición en la que llegaban las personas, ¿no?, de ser hasta rechazados, ¿no? Y Dios mismo provee y Dios mismo indica una manera de ser sanados, de ser restaurados de su enfermedad, de ser purificados y de honrarles en el momento en que eran totalmente sanados. ¿Sabe? Hoy en día es maravilloso ver cómo por el sacrificio de Cristo en la cruz, por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ya no necesitamos de este tipo de rituales y de sacrificios y todo lo que se hacía en ese tiempo, porque fue suficiente con lo que Cristo hizo para limpiarnos a nosotros de aquella, vamos a llamarlo también lepra, porque cuando no conocíamos del Señor, vivíamos en una constante enfermedad espiritual, en un constante deterioro espiritual. Nuestro corazón, nuestra alma estaban totalmente enfermos. Y viene el Señor y nos presenta también a través del nuevo pacto, a través de la gracia del sacrificio de Cristo en la cruz, nos presenta la manera de ser sanados, de ser restaurados, de ser limpios. Y es solamente a través de la sangre de Cristo, a través de su sacrificio, es que podemos nosotros ser perdonados. Fíjese, Dios nos recibe enfermos, Dios nos recibe moribundos, Dios nos recibe en la última condición por la que hemos estado pasando en nuestra vida espiritual, enfermos, llenos de pecado, inmundos, separados de Dios. Pero qué maravilloso es saber que ya no tengo que hacer todos estos sacrificios, solamente fue un sacrificio el que hizo Cristo Jesús para traerme esa sanidad a mi espíritu, a mi cuerpo, a mi alma, a transformar mi mente. Y eso es maravillosa, son buenas noticias. Si usted está escuchando ahora esta meditación y a lo mejor usted se siente identificado y dice, bueno, ya no hay esperanza para mí, todo lo que he hecho, ya no puedo más con mi vida, no creo que Dios me perdone, ¿sabe? Dios está allí esperándole con los brazos abiertos para hacerlo diferente, para cambiarlo, para limpiarlo, para transformarlo por completo. Le agradecemos al Señor por su palabra y le decimos gracias, Señor. En realidad, Señor, cuánto gozo y cuánta alegría nos da el saber, Señor, que, Señor amado, somos nuevos, somos restaurados, Señor, por tu amor, por tu sacrificio en la cruz, Señor, y de verdad, Señor, nos sentimos diferentes, Señor. Gracias porque tú entregaste tu vida, ya no se necesitan más rituales, ya no se necesitan, Señor, más cosas, Señor, sino que con lo que tú hiciste en la cruz fue suficiente, Señor, para, Señor, hacerme nuevo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta meditación del día de hoy haya de verdad tocado su corazón y que pueda meditar y que siga meditando en la porción que hemos leído hoy. La verdad que nos da el gozo, nos da un gran gozo el saber que solo en Cristo Jesús podemos ser perdonados. Dios les bendiga. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Recuerde que este devocional es algo personal que usted mismo tiene que hacer. Experimente lo que nosotros hacemos cada día buscando a Dios. No olvide adquirir su devocional mensual en su distribuidor habitual. Para más información,
Y para adquirir Tiempo con Dios en su país, escriba a contacto@durannolatino.org. Le esperamos en el siguiente espacio de Tiempo con Dios es Vida Viva.